estar a tus pies, Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, por tu santa y bendita palabra, porque ella es hermosa y maravillosa. No existe algo tan poderoso como tu palabra en el mundo entero, que puede hacer lo que nada puede hacer, que es cambiar el corazón del ser humano. Bendícenos con tu palabra en esta hora. Ella es bendita. Somos nosotros lo que necesitamos ser bendecidos en esta hora, continuar siendo bendecidos, porque ya hemos sido bendecidos en esta reunión. Pero tú quieres darnos algo más todavía, algo más. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen su asiento. Amén. ¿Sabe que a veces nosotros nos preguntamos qué pasó con Jesús en esos años donde la Biblia no describe nada? Dice que fue llevado al templo a tus 12 años. La Escritura no dice nada, ¿no es cierto? Después que nació en Belén, que fue llevado al templo, fue circuncidado, fue presentado en la ofrenda. De los 12 años que ocurre ese evento, en el cual el Señor se pierde, es decir, en realidad no se pierde, sino que dice, ¿por qué me buscan? Si en los negocios, en realidad no es en los negocios, sino en las cosas de mi Padre, porque las cosas de Dios no son negocios. Algunos las convierten en negocios, pero no son negocios. Y cuando se convierten en negocios, dejan de ser pertenecer a Dios, no es de Dios. Cuando se trafica con las armas, cuando se le saca el dinero de la gente, con manipulaciones, etcétera, etcétera, las propiedades, todo, autos, lo que tenga, la gente viene y ahí viene con un deseo verdadero y ardiente de conocer al Señor, y siempre hay un vivo. No en todos lados, pero en muchos lados hay vivos. Hay algunos que se creen vivos. ¿Por qué? Porque un día Dios les va a pedir cuenta que ellos usaron su palabra. Me doy cuenta mirando las redes, escuchando cosas, que la gente habla con mucha liviandad de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, del Padre, con mucha liviandad. Y ahí juegan. Pero cuidado, porque es un juego muy peligroso, donde puede haber una mayor condenación, como dice la palabra, por estar jugando con las cosas de Dios. No conocemos qué pasó desde los 12 años hasta cuando el Señor se manifestó en el río Jordán. Nosotros no conocemos, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero hoy me di cuenta. Hoy, mire, después de tanto tiempo, ¿no? Uno se da cuenta. Que el Señor, en su preparación para su ministerio, Él conocía el mundo, muy bien el mundo que le rodeaba. Cuando vemos que habla de diferentes cosas de la vida cotidiana, el Señor no solamente las vio, el Señor, por lo que ha escrito el registrado, el Señor se interiorizó del porqué, de los porqué, cómo es. Cuando habla de los aves, cuando habla de los pájaros, que no siembran ni hilan, ni el Padre Celestial los alimenta y los viste, hablando de la fe. Yo en esos años de Jesús de preparación, Él estuvo simplemente haciendo banquitos, estaba en la carpintería del Padre, haciendo sillas y mesas. Él estuvo mirando su entorno, conociendo su entorno, porque Él sabía que todo lo que el hombre veía, todo lo que el hombre tocaba, todo lo que el hombre experimentaba, oficios, que existía desde entonces un país dedicado más bien a la agricultura, a la pesca, ¿no es cierto?, a la cosecha de diferentes productos. Jesús conocía el dedillo, todas las cosas. ¿Y cuándo fue que lo conoció? En esos años, 30 años,
casi 30 años que no tenemos información. Él dedicó su vida indudablemente que para prepararse. Y hay unos versos en San Juan capítulo 15 que me han sido de mucha bendición a lo largo de los años. Que recuerdo cuando estábamos en una reunión de jóvenes hace muchos años, que había venido el segundo pastorado a la iglesia. Luego de 4 años, el pastor 4 años, 7 años, no me acuerdo, se fue a Paraguay, vinieron otros pastores. Y en la primera reunión de jóvenes que tuvimos allí, que fue como tipo una despedida del año, trajeron una cajita de madera que tenía unos cartoncitos con versículos bíblicos. Una promesa. Promesa. Y ahí empezaron a repartir. Entonces cada uno que tomaba uno tenía que pararse, leerlo y venía la exhortación, ¿no? Entonces yo no me olvido jamás que en capítulo 15 de San Juan, versículo 5, fue el versículo que ese día me tocó. Fíjese que hace como 30 y pico de años. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Lo tuve que leer. Y los pastores me dijeron, esperemos que lleves mucho fruto, cortítala. Pero nunca me olvidé. No me olvido en el espacio físico donde estábamos. Estábamos afuera con los bancos en ronda, cantando, alabando al Señor, mientras otro estaba haciendo algo, no sé si estaba haciendo algo en la parrilla, o era compartido, no me acuerdo bien, ese detalle no. Pero sí me acuerdo del versículo, y en el contexto donde el versículo se me dio. Y cada tanto parece que el Señor me lo recuerda. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo empecé con los problemas de salud, yo me sentaba en el comedor de casa, en un sillón donde yo me sentía muy cómodo, miraba por la ventana para afuera. Y un día estaba mirando los árboles en la naturaleza, ¿no? Y veo el árbol del vecino que estaba pobre en la lona. Que le hacía falta una poda, pero urgente, la rama seca, vieron como que estuviera así abandonada. Claro, el vecino estuvo enfermo, etcétera, etcétera. Pero después lo hizo podar, entonces me voy a sentar un día ahí en mi sillón, ahí, ¿no? Y cuando miro así, veo el árbol podado, ya el Señor me había hablado por el otro árbol. Y yo decía, paz, Señor, esa rama seca, yo tengo rama seca. Paz, Señor, yo estoy como ese árbol, decía yo. Y cuando vi el árbol podado, pero podado, casi al ras, dije, bueno, Señor me empezó a hablar. Y también me habló después cuando empezó a brotar, cuando dio nuevas ramas, cuando dio frutos. El Señor todo ese tiempo me fue hablando a través de ese árbol. Mire, no sé ni cómo está ahora. Sí, a ver. Si me fijé hoy, no recuerdo si me fijé hoy, pero creo que está con unas ramas hermosas. Claro, ojo, ha perdido las hojas, ¿no? Está con los coquitos ahí, como nosotros decimos, ¿no? Entonces, el Señor siempre me ha hablado por eso, y nosotros tenemos que saber, por lo menos yo he escuchado desde niño, que en el mes de julio y agosto es el tiempo de la poda. Yo recuerdo que acá en este barrio había árboles en las veredas y todos los vecinos podaban los árboles de su casa y podaban los árboles de las veredas. Era belleza ver los árboles bien podados, porque después hacía una hermosa sombra donde nosotros nos sentábamos bajo el hogar después todas las tardes. Que los vecinos tenían que andar, ¿no? Correteando, no, porque nosotros nos sentábamos a la hora de la siesta. Fíjese que la siesta acá en este barrio era como una misa cuando éramos gurises. Y si usted se ponía a gritar, mal lío, o corretear, hacer cosas, algún vecino iba a salir a asignar, seguramente, ¿no? Y una de las cosas que yo veo allí, cuando Jesús habla de la vid verdadera, dice que Él es la vid verdadera. Porque se ve que había otras que no, que había vidas que no eran verdaderas. Lo tremendo de esto es que no vamos a ir hasta ahí, pero esto está conectado con este tema, está conectado con el Antiguo Testamento, pero no lo vamos a tocar ahora, si no sería muy largo. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesucristo es la vid verdadera? ¿Por qué?
Porque dice, mi Padre es el labrador. Amén. Jesús es la vid verdadera. Por eso yo le decía que en esos años Jesús se dedicó a conocer, a investigar. Jesús estaba hablando con propiedad porque se había preocupado por saber. Él no dejó ejemplo en eso. A veces nosotros somos preocupados en saber y es peligroso. Yo recuerdo una tapita de Mafalda ahí en el Facebook que dice que leer, estar sin leer es peligroso porque te pueden engañar. Y estar sin leer la palabra, sin conocer a Dios, sin conocer al Señor, estamos dándole la oportunidad al enemigo para que venga un engaño sobre nosotros. Pero Jesús conocía, cuando hablaba de algo, era porque sabía, era porque conocía, tenía la sabiduría. Es más, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría es Jesús mismo. Es Jesús mismo la sabiduría. Cada vez que dice la sabiduría, está diciendo que esa sabiduría es Jesús. Es más, cuando Jesús está hablando de las flores, de los pájaros, él dice que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como una flor del campo. Y él dice, he aquí, mayor que Salomón en este lugar. ¿A quién se está refiriendo? A su persona. Y no había otra persona más sabia que Salomón, excepto nuestro Señor Jesucristo, que es sabio por excelencia. El principio de la sabiduría, recordamos cómo empieza Proverbio, y lo repite varias veces, es el temor al Señor. Entonces, ¿cómo sé que es la vid verdadera? Y es porque dice Dios, el Padre es el labrador. ¿Cuál es el trabajo del labrador? El labrador es un campesino, es un trabajador rural, ¿sí? Es alguien que cuida, que vela por aquello que ha plantado, que está produciendo, que sabe, que entiende los tiempos, que entiende cuando llueve, cuando hay helada, cuando hace frío, cuando hace calor, entiende todo lo que va a pasar con lo que está produciendo. Y vemos que Dios es nuestro labrador, porque nosotros somos parte de la vida verdadera. Amén. Y aquel que tiene toda sabiduría es el que está obrando en nosotros. Mire, yo leí hace poco un artículo donde hablaba de la poda, cuando Dios poda nuestra vida. Y a veces la poda es muy profunda. Muchos años nos está podando el Señor. Poda muy profunda a través de las pruebas, las circunstancias, a través de su palabra. Nos está podando. Yo dije, Señor, eso has estado haciendo conmigo. No sé cuándo va a terminar, Señor. Termina pronto, Señor, a ver cuáles son las ramas secas que me quedan. ¿Sabe qué? Los árboles en general, hay muchos árboles que van desechando las ramas que no sirven. Nosotros tenemos un manzano en el fondo de casa y ese manzano tiene un montón de ramas secas que el mismo árbol ha ido descartando, que solo hay que quebrarlas, algunas caen solas, porque son ramas que la misma sabiduría que Dios puso en la naturaleza, el mismo árbol desecha las ramas que no son útiles, ¿sí? Pero aquí vemos que en la palabra del Señor las vides, yo no sé cómo se ponían las vides, porque vieron que hay parrales, nosotros conocemos parrales, conocemos las vides que se ponen de forma horizontal, ¿no es cierto? Y eso como que va cambiando. ¿Cómo era en el tiempo de Jesús? No lo sé. Pero sí sé que Jesús es la vid verdadera. Amén. Que da el fruto verdadero para nuestra vida. Y que nuestro Padre es el labrador. Dijo, mi Padre es el labrador. Y ahí está la gran diferencia. La enorme diferencia. Porque Él es el trabajador,
es ese trabajador, ese campesino, ese trabajador rural. Era la figura de Dios cuidando la vida y cuidándonos a nosotros que somos parte de la vida. Porque allí la palabra de Dios dice, nos sigue diciendo la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Amén. ¿Cuál es la idea de Dios a que nosotros pertenezcamos a su reino, estemos unidos a Él? Es que nosotros seamos limpiados y llevemos fruto. Dice, todo pámpano, las pámpanos son las ramas somos nosotros. Toda rama que en mí no lleva fruto, dice que Él la quitará. Es como se dice comúnmente, se va en vicio. Esa rama no va a tener ningún beneficio, esa rama hay que sacarla porque esa rama no va a producir nada, ni flores ni fruto. Entonces, un pastor le preguntaba a otro cómo era, si él sabía cómo se podaban los parrales que van en altura, ¿no? Entonces el otro le dijo, mira, yo muy bien no sé, sí sé que toda rama que cae hacia abajo se debe de cortar. Yo sinceramente no sé, pero es lo que sé hasta ahora de eso. Toda rama que cae hacia abajo hay que cortarla. Y qué tremendo, ¿no? Porque si nosotros no llevamos frutos, dice la palabra, nos va a quitar. Pero si hemos estado llevando fruto, aunque sea 30 por 1, como dice la palabra, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Nos va a limpiar. Nos va a limpiar. Va a quitar las ramas que nos son inútiles. Mire, yo no sé cuáles son las ramas que son inútiles en su vida, discúlpeme, no quiero ofenderle, ni usted sabe tampoco qué es lo que hay que cortar, pero Dios sí sabe. Amén. En su sabiduría sabe qué cosas me son útiles, qué cosas no son útiles. Muchas veces Él está esperando porque Él nos dice, mira, esto que tú estás haciendo es inútil para mi reino. Es inútil, no te sirve. Tiene que ser cortado. A veces nosotros no podemos cortarlo. Entonces tenemos que pedir la ayuda del Señor para que el Señor nos ayude a que se pueda ser cortado y desarraigado de nosotros. Amén. Por eso la palabra nos dice esto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanas, ¿cuántos años hace que estamos frente a la palabra de Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuánto nos ha limpiado la palabra de Dios? Porque uno de sus objetivos es limpiarnos. Y dice, ya ustedes están limpios por la palabra de Dios. En la última cena, libro de Juan, allí Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro dijo, a mí no me lavará los pies jamás. Y no puede pensar que una actitud de humildad, pero no era para nada una actitud de humildad. Y Pedro le dijo, y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, bueno, también en la cabeza y los que están limpios no necesitan ser lavados más que en los pies. Y a eso se refiere a nuestro andar diario, que se nos van pegando cosas. En el trabajo, en el estudio, en la familia, se nos van pegando cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he llegado del trabajo y he llegado a casa y cuando en el momento de descansar allí cuando voy a mi cuarto digo, Señor, lávame porque me siento sucio. Y no es porque yo haya cometido algo, haya hecho algo que sea sucio, sino que he sido salpicado por la suciedad de otros, que no teniendo temor de Dios, hablan, dicen y hacen lo que quieren, como lo hacíamos nosotros antes. Y he tenido que decir, Señor, límpiame, porque he escuchado tantas malas palabras este día. Señor, he visto tantas cosas. Señor, por favor, lávame.
límpiame. Y necesitamos cada día ser limpiados, ser lavados con la bendita palabra, dice, con el agua pura de la palabra de Dios. Nos enseña, creo que el libro de Santiago, ya estamos limpios por la palabra. Si nosotros hemos sido obedientes al Señor, caminando con Él, ya estamos limpios por la palabra. Una limpieza que no puede hacer nadie más. Sabe que mi hermana Virginia y mi mamá también son las campeonas de sacar manchas. ¿Usted conoce a alguien así? No importa la mancha que sea. Ahí agarran aquellas recetas de antes, ponen determinados productos, limón y el sol y esto y aquello y lo otro, y adiós mancha. No importa la mancha que sea. Pero las manchas que había en nuestro ser, en nuestra alma, las manchas de consecuencia de nuestro pecado, el Señor los ha podido limpiar solamente con su palabra. Nada más. No hay nada más poderoso que su palabra, que nos dice que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Y dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Cuidado, hermano. Esto nos habla de una dependencia del Señor. ¿Cómo se siente usted día a día? ¿Se siente caído? ¿Se siente derribado? Bueno, si se siente caído ante los pies de Cristo, gloria a Dios. Si se siente caído enfrente a los pies de Cristo, gloria a Dios. Yo le quiero ser sincero, abrirle mi corazón. Yo a diario me siento caído. Pero el Señor no deja de decirme también que cuando estoy caído es cuando Él realmente quiere hacer algo. La palabra está rendido, ¿vio? Cuando alguien se rinde, me rindo. Es cuando uno ya se entrega y se me rindo y ahora soy prisionero de Jesucristo. En las guerras, ustedes ven cuando los prisioneros salen con las manos levantadas en los lugares de conflicto para entregarse, se rinden, sueltan las armas, sueltan todo, dejan las granadas, dejan los revólveres, dejan las ametralladoras de los cañones y ahora se entregan, se rinden. Y a veces nosotros tenemos que también rendirnos de esa manera, despojarnos de todo aquello que nos ayuda a defendernos por nosotros mismos, sin darnos cuenta que el Señor, que nosotros estamos conectados con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Como dice la palabra acá, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Ninguno de nosotros podemos demostrar, podemos disimular, y somos los campeones de la disimulación. Podemos simular ser espirituales, podemos simular que damos fruto, podemos simular justicia, pero en algún momento se nos va a escapar y Dios va a revelar realmente lo que hay en nuestro corazón. Así es. Yo recuerdo que estábamos en una reunión una vez, un día, y había unos jóvenes hablando ahí, y estábamos todos los jóvenes, en una cantidad, y yo estaba hablando con el pastor y de repente se le escapa, pero una mala palabra, pero brutal, irrepetible. ¿Y dónde está esa mala palabra? Acá, pero cuando estoy en la iglesia no. Cuando estoy en la iglesia me cuido muy bien lo que miro, cuando estoy en la iglesia me cuido muy bien lo que hablo, me cuido muy bien lo que hago, porque estoy en la casa de Dios y si me llegan a ver, se llegan a dar cuenta que yo. Pero mire, el estar unido, el permanecer en la vida, significa tener la misma naturaleza de Cristo. Amén. La misma naturaleza del Señor. Estar unidos a Él, permanecer en Él, aleluya. Tenemos que reconocer bien cuál es nuestro lugar ahora en el mundo. No somos del mundo, no pertenecemos a Él, pertenecemos a la patria celestial. Amén. Estábamos unidos antes a otro espíritu, pero ahora estamos unidos en espíritu al Señor. Amén. Unidos en espíritu al Señor, como dice la palabra de Dios.
Así tampoco, dice, si no permanece en la vid, así también poco si no permanecéis en mí. Y esa palabra, permanecer, yo estoy buscando una definición. Permanecer significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición y situación. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Y los sinónimos de esa palabras parecidas que significan lo mismo, es persistir, es mantenerse, es continuar, es durar, es perdurar, es perseverar. Amén. Eso significa permanecer. Eso significa permanecer. Y mire, cuando yo estoy unido al Señor, el único que puede venir a podar mis ramas secas es el Padre. Ni el diablo ni otra persona puede venir a actuar, porque yo estoy unido al Señor. Estoy permaneciendo en Él, amén. Estoy en una condición determinada, en un estado donde no he cambiado, en donde he persistido, donde me he mantenido, donde he continuado, donde he durado, donde he perdurado, donde he perseverado a pesar de todo. Entonces solo el Padre tiene el derecho de venir a trabajar en mí por medio de su Espíritu Santo, a podarme, a quitar las ramas secas, a quitar las ramas que no dan fruto, solamente Él. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Mire, hermano, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Ustedes saben que el fruto, todas las plantas dan fruto diferentes épocas del año. Y yo no sé cuánto demora una vid en dar fruto. Y quizás nosotros no estamos viendo el fruto. No lo estamos viendo. Pero va a llegar un momento. Como me decía mamá el otro día. ¿Viste el árbol del fondo? ¿De qué árbol del fondo? Ese que tiene las pelotitas. Ah, níspero, me decís vos. Sí. Un níspero que nació guacho ahí. Como se podaron los árboles grandes, ahora floreció. Y está lleno. Tienen en la punta de las ramas, tiene el racimo de níspero. Estamos frotando las manos cuando empiezan a estar amarillitos. Están medio contra el muro. No me gusta mucho porque está mucho contra el muro y algunos pueden tirar la mano. Espero que no les guste. Pero lo cierto es que vemos que mucho fruto. Y uno lo veía, el pobre níspero ahí abajo del árbol, claro, el árbol es gigantesco, no dejaba que el sol pasase, no dejaba que la lluvia cayera. Cuando se podó el árbol, se le quitaron las ramas que empezó a dar el sol, creció. Pero si viera usted la cantidad de fruto que tiene, no le estoy invitando a que vaya a comer. Bueno, pero si usted llega ahí, me voy a convidar con algún. Porque a mí me gusta ir al árbol y comer lo del árbol, y comer la uva. Me gusta ir a sacarla del parral y comerla del parral. No me gusta que tenés que lavar que sea lo que. ¿No? Toda la vida desde niño haciendo lo mismo, arrancándolo a los higos, arrancando esto, arrancando y comiéndolo así. Me encanta comer al lado del árbol. Qué rico. Mucho fruto. ¿Sí? De algo que parecía nada. Porque ese árbol son como unos palos así que salen así. No parece nada, te lo mira, no parece nada, pero cuando preste atención, va a ver que las puntas de la rama están llenas de fruto. Que están verdes y chiquitos, hace falta como 6 meses, le digo, para que madure. Le digo, pues si usted se hace ilusiones de querer, no, falta poco para que madure, en realidad. Lo cierto es que yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, es una doble permanencia. Yo en él, pero él en mí. Amén. Amén. A veces nosotros no sentimos, pero no es cuestión de sentir. Es cuestión de saber y de creer en la palabra que dice que Él permanece en mí y que yo permanezco en Él. Amén. Porque si usted no estaría hoy acá, ya se hubiese ido al mundo, quién sabe qué. Pero hemos podido permanecer por gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque a veces
El Padre Celestial toma la pinza de podar y poda y nos duele. Pero sabemos que aunque duele, Él es el mejor. Amén. Él es el que más nos va a cuidar. Él es el que más nos va a proteger. Dice la palabra que es para nuestro beneficio y para el beneficio de su obra, de su reino. Amén. Amén. Dice, el que en mí, dice, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan en el fuego y arde. No pensemos que el apartarse del Señor no tiene consecuencias. El apartarse de Cristo tiene consecuencias eternas. Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento que dice, si alguien se aparta del Señor fue porque nunca lo conoció. Eso no es así. Se puede conocer a Dios y un día por determinadas circunstancias darse vuelta a la espalda e irse. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida o en la vida de la iglesia. Muchas cosas pueden suceder. Pero el no permanecer en el Señor, no permanecer en Él, traerá sus consecuencias. Es que, hermanas, la madera de la vid no sirve para nada. Capaz que sirve para iniciar un fuego, pero usted no puede hacer un mueble. Usted no puede hacer una escalera. Usted no puede hacer nada con la madera de la vid, con la vid seca. No puede hacer nada. Dice que literalmente son sacados y son echados afuera. El no permanecer en el Señor tiene consecuencias eternas. Amén. Yo no sé si usted piensa en la vida eterna. Yo pienso a diario en la vida eterna. Yo pienso en la salvación de mi alma. Y pienso en la salvación de otras personas y oro. Porque veo que hay personas que están firmes en la fe. Que no dudo que vayan a alcanzar el reino de Dios. Pero hay otras personas que, como que a mi parecer capaz que no van a alcanzar el reino de Dios. Pareciera que no fueran y son motivo de oración. Pero la consecuencia de estar apartado del Señor, de ser cortado, es el fuego eterno. No hay otra consecuencia en estar apartado del Señor. Es la perdición. Por eso tenemos que velar cada día de estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Amén. Permanecer en nosotros. Mire, si Él permanece y permitimos que Él permanezca en nosotros, vamos nosotros a permanecer en Él. Que no sea que nos hallemos como aquella iglesia donde el Señor golpeaba desde afuera diciendo, estoy a la puerta y llamo. Y muchas veces esos textos se usan como evangelísticos, pero ahí el Señor está golpeando la puerta de la iglesia. Qué tremendo sería que el Señor estuviera al lado, atrás de la puerta, ahí al lado de afuera del nuevo comienzo, golpeando, diciendo, a ver, nuevo comienzo, ábrame la puerta. Yo quiero orar en ustedes. Sería tremendo que nuestro Señor esté al lado afuera de la puerta. No, queremos que esté al lado de adentro y en nuestros corazones, permanecer en Él y a su vez que Él permanezca en nosotros para poder permanecer en Él y dar fruto. Amén. Y dar fruto para vida eterna. Y justamente el fruto es algo que se ve, es algo que es obvio. El fruto de la vida transformada, cambiada, los frutos del Espíritu Santo son algo obvios que fluyen automáticamente cuando alguien nace de nuevo, porque es conectado, nace como una nueva rama en la vid y allí florece. Qué triste que a veces hay creyentes que pasan la vida entera dentro de la iglesia y nunca se ve una flor, nunca se ve un fruto, nunca se ve nada. ¿Qué pasa? Y Dios dice, no, todavía no la voy a cortar. Como el Señor dice que vio una higuera en el medio allí del viñedo, dijo, cortala, le dijo al que estaba allí, dijo, cortala para que inutilice la tierra. Y él dijo, no, esperá, Señor, vamos a esperar un año más. Y eso hace la misericordia. El Señor dice, esperá, Señor. Mire, yo anoche pensaba, cuando está en silencio en casa, muchas veces yo hice cosas que hubiesen merecido que yo me perdiera en la eternidad, siendo hijo de Dios. No cosas graves, pero cosas que pasaron por adentro y pasaron por adentro.
pero Dios tuvo misericordia. Era como esa rama que estaba cayendo para abajo, que son las ramas que se tienen que sacar, que no tienen flores, no tenían fruto, que estaba pronta para cortar, pero Dios tuvo misericordia. Digo, como tantas personas que nosotros conocemos en tiempo de COVID han partido de la eternidad sin el Señor. Las cosas que me cuenta mi esposa de su empleo, personas que no aceptan a Cristo y parten a la eternidad sin aceptar al Señor. Tremendo. Eso hace doler el corazón de Dios. Debería hacer doler nuestros corazones también, amén. Pero dice, si permanecéis en mí, y ahí suma algo más, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que sea, como dice otro texto, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí, ¿por qué el Señor no contesta mis oraciones? ¿Sabe por qué? Porque dice, habla de permanecer en Él y permanecer en su palabra. Suma su palabra. Y si usted sigue el relato, porque vamos a terminar ahí, usted va a ver que suma otras cosas al permanecer en el Señor. Amén. ¿Por qué el Señor no contesta mis oraciones? Porque quizás no estamos permaneciendo en Él y tampoco estamos permaneciendo en su palabra. Mire, vamos a terminar ahora. El Espíritu Santo de Dios sabe dónde hay que podar. El Padre sabe dónde hay que podar. El Señor se goza cuando hay plantas nuevas. Mire, yo cuando fui al fondo vi que el mandarino tenía brotos nuevos después de estar tan tapado con la enredadera. Y dice, gracias, Señor. El Señor sabe y se goza cuando nos mira y ve que estamos limpios por su palabra, ve que estamos unidos a Él, ve que nosotros estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros. Y ahí esa pertenencia, ¿verdad? Casi podríamos decir única que existe en el universo, de estar tan conectados al Señor, de recibir, porque la rama recibe la savia del tronco, ¿no es cierto? Y así nosotros recibimos del Padre no solamente el tiempo de poda, el tiempo de fruto, recibimos también esa savia que va pasando, esa bendición, ese espíritu de gloria que va pasando del Padre, del Hijo, del Espíritu en nuestra vida. Amén. Pero sabe que, yo no sé usted, pero aquí vamos a parar. Cuando yo veo que hay una planta que da, aunque sea una hojita, que está viva, es porque está viva. Y más cuando empieza a dar más hojitas. Y cuando uno ve el fruto, tenemos como testigo al fondo de nuestra casa, cuando saca toda la enredadera se limpió ahí. Los árboles revivieron. Cuando llovió, todo reverdeció. Qué maravilloso, porque eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Así que, hermanas, en el nombre de Jesús en esta noche, permanezcamos en el Señor. Él es la vid verdadera. Nosotros somos esas ramas que Dios nos ha llamado, nos ha plantado, nos ha puesto en la vid para que demos fruto. Y el fruto que sea abundante y permanezca. Amén. Amén. También que vivamos no solamente en Él, sino que su palabra. Podamos también sumar su palabra para que nuestras oraciones sean respondidas. Oramos al Señor, ¿te parece? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, he compartido tu palabra y los pensamientos que tú has puesto en mi corazón. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo muchas veces habla cosas que nosotros no han salido de nuestra boca, pero comienzas a tocar y a bendecir. Ayúdanos a permanecer en ti. Pero pedimos por sobre todas las cosas que tú permanezcas en nosotros. Porque no será posible permanecer en ti
si tú no permaneces en nosotros. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos vamos a mover de aquí.